Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a Conscientemente, que el día de hoy, en los próximos 60 minutos, estará dedicado a resolver todas sus preguntas e inquietudes sobre el trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como TOC. ¿En qué momento esas conductas, pensamientos, impulsos, imágenes que se vuelven repetitivos dejan de ser algo normal para convertirse en un problema? Se los voy a cambiar. ¿En qué momento cuando digo, ¿será que sí apagué la estufa? ¿Será que sí cerré la puerta? O esas personas que están obsesionadas con organizar sus libros, su ropa, en fin. ¿En qué momento estos comportamientos que seguramente ustedes han visto a través de películas, de series, que nos dan una idea de qué se trata, pero que también pueden simplificar este trastorno? Hay que pedir ayuda. ¿En qué momento esto empieza a afectar la calidad de vida? Pues vamos a dedicarnos a hablar de esto durante los próximos minutos y de la mano de una especialista en el tema. Me agrada presentarles a la doctora Natalia Mayor. Ella es médica, psiquiatra. Doctora Mayor, bienvenida. Gracias por su tiempo y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Fernanda, por invitarme a este espacio tan especial. Bueno, pues recuerden que desde ya estamos recibiendo todas sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Pueden hacerlo a través del WhatsApp 315-366-0201. Se los repito, 315-366-0201 o a través de los chats de todas nuestras plataformas digitales. TOC, trastorno obsesivo compulsivo, como lo decía en la introducción, hemos visto películas, hemos visto series, algunas cómicas que tal vez lo que yo decía como que simplifican el tema, pero desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno mental que básicamente se compone de dos características: las obsesiones, las compulsiones o la presencia de las dos, más frecuentemente. Ahora, ¿qué son las obsesiones? Las obsesiones las definimos como pensamientos, imágenes o impulsos que entran en la mente del sujeto, entran de forma involuntaria, ¿sí? Generan un montón de ansiedad porque la gran mayoría de estas imágenes, de estos impulsos, de estos pensamientos no están de acuerdo a su personalidad, entonces generan mucha ansiedad. ¿O no son agradables? Son desagradables, no están de acuerdo a sus valores y generan una ansiedad gigantesca. Denos ejemplos. Por ejemplo, y la persona intenta neutralizarlos permanentemente. Entonces, un ejemplo puede ser, ¿y si yo tocando esta silla me contamino con una enfermedad grave y luego voy a mi casa y además enfermo a toda mi familia? Ese es uno de los más frecuentes, Ese es uno ¿no? de los Las más personas frecuentes, que se los de obsesionan, limpieza, tienen esta idea de y esa contacto. preocupación de adquirir una enfermedad infecciosa, entonces el lavado compulsivo de las manos. Aquí está la idea y está el comportamiento, lo que usted nos decía. Exactamente. Denos más ejemplos. Y si yo involuntariamente estoy cuidando a mi hijo y le hago daño físico grave. Claro, una mamá no quiere pensar eso. Y pasa con mucha frecuencia, con más frecuencia de la que creemos. Entonces, dejan de querer cuidar a ese bebé, de querer estar a solas con ese bebé. Alejan cuchillos de la casa, todas las cosas con las cuales se imaginan que probablemente pueden hacer daño. ¿Qué pasa con los del orden, ¿no? Que vemos que organizan los libros de tamaño, por colores? ¿Qué pasa también con la ropa? Claro, estos son contenidos de simetría y orden, ¿sí? También muy frecuentes, en los cuales las personas sienten, pero es un malestar muy grande. Es muy diferente. Yo creo que en esto es muy importante aclarar que no es simplemente ser organizado o que me guste el orden o que sea un poquito perfeccionista, no. Estas personas tienen una carga de sufrimiento muy alta, ¿sí? Entonces, yo no podría haber empezado hasta que no hubiera tenido milimétricamente ajustado esos libros, ¿sí? La sensación de malestar es muy grande y pueden tardar horas genuinamente midiendo cuánto queda, cómo queda milimétricamente ajustado. Bueno, entonces esos pensamientos, esos impulsos, esas ideas, cuando llevan a la compulsión, hacen que le roben tiempo de su familia, tiempo de su trabajo, y ahí empieza a impactar en el día a día de las personas. Claro, las compulsiones los definimos como actos, comportamientos repetitivos que la persona se siente obligada a hacer. No es algo voluntario, no genera placer, no genera alivio temporal, eso es importante, pero no genera placer.
Y también pueden ser actos mentales que no observamos. Por ejemplo, contar mentalmente todas las escaleras que subo y tienen que ser en número impar, si no el malestar que me genera es muy grande. O tengo que rezar unas oraciones en determinada forma y si paro a la mitad me toca volver a empezar. Y son personas que pueden tardar hasta 1 hora más en el día ritualizando, haciendo estos comportamientos compulsivos. Es ahí como el gran malestar y el impacto que tienen estas conductas. Veíamos, por ejemplo, en una de estas películas muy famosas, el que no pisa las líneas de los andenes cuando va caminando. Eso también es otra... De contenido hay muchos, digamos que los más frecuentes sí son los de contaminación, tenemos los de daño, los de orden y simetría. También tenemos unos que son muy frecuentes y además de generar ansiedad, generan mucha culpa y son de pensamientos tabú. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿será que ofendí a Dios con algo que hice y yo no me di cuenta? ¿Será que hice algo indebido en mi relación y la puedo poner en riesgo? También es como masticar esas preocupaciones, esos temores y esos medios todo el tiempo, ¿no? Es que entran repetitivamente en la mente del sujeto, así el sujeto no quiere. Y es como si dijera, no quiero pensar en esto, pero entre más dices no quiero, más llegan esos pensamientos. Totalmente, entre más intentan, muchas veces intentan neutralizarlos con otra imagen o con una compulsión. El problema con las compulsiones es que alivian muy temporalmente el malestar y posteriormente incrementan el malestar y además incrementan como el valor que tiene esa idea en la mente del sujeto. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que yo tengo TOC, es que yo soy un poco TOC. Y creo que es una idea que ronda entre muchas personas porque dicen, es que a mí me toca devolverme a ver si realmente apagué la estufa. Y yo creo que absolutamente a todos nos ha pasado eso, ¿no? O que entra uno de pronto a un espacio y uno ve un cuadro torcido y uno no se resiste a voy a enderezarlo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que usted tenga un TOC. No. No necesariamente. Y ahí es muy interesante porque el 90% de las personas presenta ideas obsesivas ocasionalmente. Ocasionalmente todos tenemos una imagen que es como, uy, y pasa. Creo que la diferencia entre algunos rituales de verificación que se puedan tener o no radica en el tiempo consumido a lo largo del día y adicionalmente en la interferencia que le genera al sujeto en su vida cotidiana. Aquí nos escribe Julia Torres, un saludo, gracias por conectarse a esta conversación a través de WhatsApp. Nos dice, buenas tardes, primero felicitarlos por tan excelente programa. Gracias Julia, esto es por y para ustedes. ¿Ser una persona extremadamente amante de la limpieza tiene alguna repercusión en la salud mental? Gracias. Volvemos, muchas gracias Julia, es una gran pregunta. Definitivamente volvemos al tema de, más allá de que me guste la limpieza, de que me guste el orden, de que sea estricta, por ejemplo, en ciertas cosas a nivel laboral, que pueden ser rasgos de la personalidad, ¿sí? Características de nuestra forma de ser. El problema es si soy tan excesivamente centrada en temas de la limpieza que ya está interfiriendo en el bienestar en mi familia, que ya no dejo que nadie pise acá si no es con ciertas normas, con reglas muy rígidas y que me generan demasiado malestar, que incluso entonces no puedo acostarme a dormir si no siento que he limpiado el piso con los rituales que considero que tienen que ser limpiados o con los productos, entonces tiene que ser como todo un protocolo de desinfección. Si eso pasa, cierto grado, digamos, como de interferencia, de intensidad, sí podemos considerarlo un trastorno. Podríamos decir que la diferencia entre una persona ordenada, usted lo decía ahora, algunos que tienen rasgos también como perfeccionistas en su personalidad, es que cause sufrimiento, que esos comportamientos me causen sufrimiento y que estén ahí presentes absolutamente todo el tiempo. Exactamente, que causen malestar clínicamente significativo, que la persona tenga esa sensación de obligatoriedad de hacer estos comportamientos y adicionalmente el tiempo consumido. Como te decía, entre 1 hora o más en el día, las personas ritualizan o están en función un poco de las compulsiones.
Yo creo que a todos nos molesta que si acabamos de organizar la cocina Nos y pisen. llega alguien y nos ensucia, pues no es chévere, pero eso no quiere decir que entonces yo paso todo el día metida en la cocina limpiándola y que no quiero que nadie se acerque. De acuerdo. O por ejemplo, ese es un gran ejemplo. Digamos que tú limpiaste la cocina, la barriste, la trapeaste y yo entré y te la pisé. Y entonces, quedó la mancha. Seguramente tú le pasas otra trapeada, pero si vuelves a iniciar todo el ciclo con desinfección, y además otra vez barrida y otra vez te demoras 1 hora limpiando la cocina por una pisada, Ahí ya toca de pronto hay encender que evaluar. alarmas. Sí, Bueno, el pues grado de precisamente sufrimiento. vamos a una de las preguntas que más se plantea a las personas a través de los buscadores de Internet y tienen que ver con eso. ¿Cómo saber si yo tengo un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo? Como cuáles serían esas características en términos de tiempo, de intensidad, para decir, no, esto ya no es normal, voy a buscar ayuda? Si la persona está teniendo un pensamiento o una imagen o un impulso que entra en su mente en contra de su voluntad, que puede que no esté de acuerdo con su personalidad y que genere mucha ansiedad, podemos estar hablando de que tiene una idea obsesiva. Y si adicionalmente, para poder neutralizar o disminuir la ansiedad que le genera ese pensamiento, incurre en unas conductas muy desgastantes, claramente vividas como exageradas, porque eso también es importante. Estas personas reconocen que son comportamientos exagerados, ¿no? Que van más allá y muchas veces incluso no se conectan, no están ligadas a la obsesión. Entonces, yo pienso que de pronto dije algo que te ofendió y tengo que parar y hacer una secuencia de números en mi cabeza. Contar o repetir palabras. Exacto. Entonces, si la persona siente que está teniendo ideas, imágenes, impulsos que entran en su cabeza o que sus comportamientos son vividos como obligatorios o si no generan mucho malestar y además están desgastando el tiempo, están generando interferencia, es mejor consultar. ¿Hay alguna duración? Es decir, si yo llevo con esto más de una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, o... El DSM, que es el manual que utilizamos nosotros para hacer la clasificación de las enfermedades mentales, no establece criterios de tiempo. Realmente el inicio de los síntomas es gradual, no vemos que sea un inicio abrupto. Algunas personas tienen un inicio abrupto y hay que evaluar otras cosas, pero usualmente es algo gradual, pero no es característico el tiempo, sino más como la interferencia de los síntomas. Bueno, Julia, esperamos haber resuelto tu inquietud. Nos escribe Angélica Rojas. Ella dice, a mí me genera mucha ansiedad que se tapen los oídos. Actualmente tengo una disfunción tubotimpánica y esto lo tengo hace más de un mes. Casi todo el tiempo pienso en eso y me ha generado problemas con mi familia y en el trabajo. ¿Qué decirle a Angélica? Doctora Angélica, Mayor. si es un pensamiento que está siendo recurrente, si es un pensamiento que te está generando tanto malestar, de pronto es mejor consultar. Además, porque ya lo está Ya lo diciendo, ¿no? identificó. Está interfiriendo con mi familia, está interfiriendo en esa relación. Entonces, claro, cuando esa funcionalidad, digámoslo así, se ve alterada, ya sea en la familia, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, pues ahí es donde hay como una mayor alarma, ¿o no? De acuerdo. Muy bien. Bueno, doctora Mayor, una cosa es como saber si yo tengo TOC, y usted ya nos dijo, ¿cierto? ¿Cómo hago para identificarlo en mi familiar o en mi amigo? ¿Qué cosas deben hacerme sospechar que aquí puede pasar algo? Porque muchas veces no somos nosotros los que nos damos cuenta, sino es esa red cercana que nos está observando y que nos conoce y que nota esos cambios en los comportamientos, ¿no? Sí. A ver, usualmente las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo sufren mucho por el tema. Les genera mucha angustia y reconocen que sus comportamientos son exagerados. Ah, lo reconocen. Sí, los reconocen como exagerados, los reconocen. Hay un subtipo de TOC que tienen una capacidad de pensar su enfermedad más bien poca y bueno, esos son casos un poco más difíciles, pero la gran mayoría de personas identifica que sus comportamientos son exagerados, que no coinciden, digamos, con sus pensamientos y que están generando disfunción. Muchas veces estas personas además evitan, entonces, situaciones que puedan desencadenar sus obsesiones y por lo tanto sus compulsiones. Entonces puede que no los veamos mucho en la cotidianidad, pero seguramente si es un familiar, veremos que le toma mucho tiempo. Vemos, lo que nosotros podemos ver son los comportamientos
observables, lo que hace la persona, pero si tiene rituales mentales, claro. pero si tiene rituales mentales como conteo, verificación mental, no los vamos a poder ver. Pero si vemos que a la persona le toma mucho más tiempo, ¿sí? Que le toma mucho más tiempo poder bañarse o poder, que sus rutinas muchas veces son mucho más rígidas. O que más llegue siempre estrictas. tarde al trabajo o que salga siempre tarde porque está invirtiendo su tiempo en esas verificar. rutinas, en esos rituales. Y señales indirectas, me imagino temas como empieza a alterarse el rendimiento académico en el caso de los jóvenes, en la universidad, en el colegio, también el rendimiento laboral. Claro, todo puede verse interferido por además la carga de ansiedad y el tiempo consumido en las compulsiones. Bueno, doctora Mayor, le invito a que hagamos una pequeña pausa, pero ya volvemos. Saben que aquí los estamos leyendo todas sus preguntas e inquietudes sobre trastorno obsesivo compulsivo. Si usted es cuidador de un paciente con TOC, no minimice ni alimente los rituales. Los rituales o compulsiones no son manías ni costumbres raras. Son conductas que la persona siente que debe hacer para aliviar ansiedad intensa que genera una idea obsesiva. Acompañe sin juzgar, evite reforzarlos y ayude a establecer límites saludables. No minimice. Me encantó ese consejo, además para quienes están alrededor, ¿no? Porque cuando estamos alrededor tendemos a decir, no, es que es una falla personal o es una mala costumbre que tiene mi familiar o mi amigo y entramos de una vez a juzgar, ¿no? Claro, invalidar sin reconocer la carga de ansiedad que le genera al sujeto, no hacer la compulsión, porque es que ya con que te laves las manos 2 minutos ya está. Eso No. le suma carga, eso le suma culpa, Exactamente. malestar. Totalmente. En esos casos que, además de estos consejos que nos daban aquí de acompañar de manera empática, tal vez también preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué estás haciendo esto? Sí, y si se tiene la sospecha, decirle, mira, yo sé que hay una condición que se llama trastorno obsesivo compulsivo y creo que de pronto vale la pena consultar porque tiene muy buen pronóstico si se maneja a tiempo. Y esa parte que explicaban ahora de no incurrir en las conductas de verificación. Por ejemplo, yo de pronto dije algo que ofendió a Fernanda. Fernanda, ¿yo dije algo que te ofendió? No, no pasó nada. Fernanda, de verdad no dije nada que haya sido ofensivo pues, para el público. No. Ok. Y una vez respondes. Okay. No tienes por qué incurrir en esa verificación constante que hace parte de esos rituales compulsivos, ¿no? Claro, terminan enganchando al otro en ese ritual. Exactamente, para verificación. ¿Sí? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil identificarlo. Me parece que hay un reto y un reto para esa red que acompaña a los pacientes, ¿no? Nos escribe Anónimo a través de WhatsApp, dice, buenas tardes, espero que estén bien, gracias por el programa, gracias a ti por conectarte. He estado sintiendo lo que están conversando, también con ataques de pánico. ¿Qué me pueden recomendar para evitar esto? Pues lo primero, creo, es que tienes que saber que son condiciones que pueden tener muy buen pronóstico en la medida que las manejemos a tiempo. Que recibas la psicoterapia que se necesita en estos casos y que adicionalmente en muchos casos necesitamos adicionalmente medicación y puedes dejar de presentar estos síntomas, pero sí creo que lo mejor es consultar, evaluarte y poderte ayudar. Y dar un manejo integral, ¿de acuerdo? Y relacionada con esta pregunta que nos hace ahí Anónimo, ¿se puede asociar el TOC a otros trastornos? Sí, con muchísima frecuencia tenemos comorbilidades ansiosas. De hecho, hasta hace muy poco, hasta la anterior clasificación del DSM, que es el manual que utilizamos nosotros, el TOC estaba metido dentro de los trastornos de ansiedad, dentro del capítulo de trastornos de ansiedad. Para esta revisión lo sacaron, para esta 5ª edición lo sacaron, hace parte como de una entidad aparte, pero sí vemos que la comorbilidad, es decir, que adicionalmente la persona tenga síntomas ansiosos, síntomas depresivos adicionalmente, porque es que son ideas que generan mucho malestar, mucha culpa, mucha angustia, entonces trastornos depresivos y bueno, digamos que los vemos también en otras enfermedades mentales. Como contaba también tu ataques de pánico, ¿no? Entonces sí, qué importante consultar porque está interfiriendo y causando mucho sufrimiento emocional
y no hay por qué cargar solos con ese sufrimiento emocional. Hay estrategias que nos pueden ayudar a aliviarlo. Juan Camilo hace una pregunta buenísima. Juan Camilo, hola. Él dice, buenas tardes, desde Barranquilla. Cuando me lavo los dientes, lo debo hacer 2 y 3 veces. ¿Se puede considerar un TOC? Juan Camilo, si es vivido el comportamiento como obligatorio, sí podemos considerar que se trata de una compulsión. Es decir, si tú sientes que con una vez no es suficiente y sientes demasiado malestar y necesitas hacerlo 2 o 3 veces y seguramente con unas características iguales en cada vez, seguramente sí estamos hablando de un comportamiento compulsivo. Claro, y si lo hace una sola vez Y le tocó salir corriendo porque va tarde para el trabajo y mentiras que se devolvió a cepillarse la segunda y la tercera, de pronto sí es un comportamiento compulsivo. De acuerdo, o si lo hace de pronto también en momentos que no es necesario, es decir, después de una comida, antes de acostarse, sino que de un momento a otro siente la necesidad de hacerlo porque, no sé, se siente sucio, y sería como que la idea, el pensamiento sería que sentirse, o no sabemos, puede ser la compulsión de otra cosa. Puede ser una compulsión no ligada a una obsesión, a veces, pero pues seguramente el contenido está más ligado a algo de contaminación, ¿no? Bueno, gracias Juan Camilo por tu pregunta. Claudia Arias dice, y me encanta esta pregunta porque entramos en las edades, porque sentimos que estamos hablando solamente de los adultos y definitivamente esto no es un tema solo de los adultos. Dice, buenas tardes, ¿puede un niño de 10 años desarrollar TOC? Al momento de vestirse, mi hijo se desviste y vuelve y se viste y se viste, así pierde mucho tiempo en las mañanas para ir al colegio. Claudia, qué buena pregunta. De acuerdo, en los niños vemos que la edad típica de inicio del TOC es alrededor de los 19 años. Sin embargo, hay un porcentaje, y es especialmente en hombres, que aparecen, un 25% de los hombres tienen su edad de inicio alrededor de los 10 años. En los niños hay otras causas, digamos, como establecidas, llamativas, las infecciones por bacterias, el estreptococo beta hemolítico, que afecta tanto la garganta, está relacionado con algunos comportamientos obsesivos y compulsivos en niños. Nuevamente, si su comportamiento es vivido como obligatorio, que es inflexible, es rígido a la hora de vestirse, entonces sí podemos estar considerando que puede estar teniendo un patrón compulsivo y toca evaluarlo. Usted hablaba, es diferente las causas o los factores en un menor de edad que en un adulto. Pasemos ahí. ¿Qué hace que una persona desarrolle un TOC? ¿Cuáles son esos factores que contribuyen a que presente esta condición? Bueno, como todas las enfermedades mentales, el trastorno obsesivo compulsivo no tiene una única causa. Son múltiples causas. Vemos que hay ciertos factores como de temperamento que, si bien no predicen que la persona va a tener un TOC, pueden aumentar el riesgo. ¿Qué factores de temperamento? Niños muy introvertidos, digamos, como que se reservan, estas personas que se tienden como a reservar mucho sus emociones, como estos temperamentos más introvertidos, vemos que están relacionados, más no necesariamente condicionan la aparición de un TOC. Sabemos que hay alteraciones en circuitos cerebrales. En circuitos cerebrales eso está identificado, específicamente un circuito cerebral que involucra la corteza prefrontal, la orbitofrontal, el cíngulo anterior y el estriado. La corteza orbitofrontal nos alerta sobre posibles amenazas y el cíngulo anterior aumenta esa alerta. Y es el estriado el que además hace que está relacionado con toda la repetición de conductas, ¿sí? Entonces es un circuito que está hiperactivo, es como si la alarma del humo estuviera encendida permanentemente detectando peligro permanente sin haberlo. Y también vemos que hay alteraciones en ciertos genes que codifican para neurotransmisores, serotonina, glutamato, que están involucrados en el trastorno obsesivo. Y tenemos una causa genética también. Claro, si en mi familia hay una persona con TOC, hay más probabilidad que yo lo tenga. Sí, si hay un familiar en primer grado con TOC, la probabilidad de que yo tenga TOC es 2 veces mayor. Pero si además a mi familiar le empezó antes de los 10 años, mi probabilidad es de 10 veces más. Aumenta 10 veces, es decir, sí hay un componente genético involucrado. En temas de comportamiento
o más bien de crianza? ¿Hay factores que pudieran influir en que apareciera un TOC? Es decir, si yo tengo predisposición, si obviamente hay como, siempre es la suma de factores, ¿no? Pero algún tema de crianza que pueda impactar. Seguramente, digamos que patrones de modelamiento, es decir, el modelo que yo veo, y si yo veo que mi mamá plantea que tiene que ser así, muy seguramente yo crezca con ciertos rituales o ciertos comportamientos que pienso que tienen que ser realizados de determinada forma. Pero el TOC como tal, el trastorno obsesivo compulsivo, recordemos que está cargado de una cantidad de angustia por los pensamientos que entran, las imágenes que entran o los impulsos que siente la persona y la sensación de obligatoriamente hacer un comportamiento así yo sepa que es un comportamiento excesivo, como decía Juan Camilo ahorita, yo sé que me tengo que lavar los dientes 3 veces y ya no sé hasta qué punto esto no es normal. Incluso en los pacientes que se lavan las manos pueden llegar a tener heridas y lesiones en sus manos por ese ritual repetitivo, ¿no? Además porque son rituales muchas veces no solamente agua y jabón, a veces es agua, jabón, más un cepillo, más alcohol glicerinado, más luego isodín. Son unos rituales muy exagerados para el riesgo real, digámoslo así. Bueno, en este momento somos aproximadamente 5.000 personas conectadas a esta conversación. Muchísimas gracias. Los estamos leyendo, estamos resolviendo sus inquietudes hoy sobre trastorno obsesivo compulsivo. Escribe María Eugenia. Dice, hablar mucho y muy rápido, acompañado de gesticular con movimientos constantes de las manos, ¿puede ser síntoma de TOC? No pareciera, María Eugenia, hablar mucho y no pareciera, no veo tan claro cuál sería, digamos, como un comportamiento compulsivo, es decir, que la persona sienta que tiene que hacer, siento que podría ser algo diferente. Anónimo pregunta, ¿el TOC sexual es mito o realidad? El TOC sexual hace parte de estos pensamientos que decía hace poco que son tan frecuentes, los pensamientos prohibidos o tabú. Muchos de ellos el contenido es de tipo sexual. Pienso que de pronto voy a tener una conducta sexual inapropiada y verifico permanentemente no haberlo hecho o tengo un conteo mental para evitar que eso pase, ¿sí? Ahora, es importante, las personas usualmente se preocupan mucho porque ese contenido, esos pensamientos que vengan, ¿será que es que yo realmente quiero matar a alguien? No. Usualmente se alejan por completo de la personalidad del sujeto, están en contra de sus valores y por eso es que generan tanta ansiedad. Tanto malestar, claro. Y dentro de esos están los sexuales que generan mucho malestar. Dice Anónimo en esta misma pregunta, ¿existen diferentes tipos de TOC? Sí, digamos que los especificamos más de acuerdo al contenido de las ideas y como decíamos hace unos minutos, los más frecuentes que vemos son los de contaminación, las obsesiones de contaminación asociadas a rituales de limpieza excesivos, los de simetría y orden, los de daño, porque hay muchos TOC de daño y esos de daño también incluyen, ¿será que me hice daño a mí mismo? Y verifico permanentemente que me haya hecho daño. TOC de pensamientos prohibidos, de enfermedades, ¿no? Que hay personas que constantemente entra una idea, un pensamiento que tiene una enfermedad característica y permanentemente están verificando si sí la tienen o no, mediante exámenes, ritualizan con chequeos, etc. ¿Se puede confundir con el hipocondríaco? Se parecen, digamos que la persona con un trastorno, con una hipocondriasis usualmente está pensando que tiene una enfermedad y busca verificación médica, ¿sí? Pero en el trastorno obsesivo compulsivo usualmente está ligado como a una serie de rituales también de verificación y de chequeo, no solamente la verificación médica, sino verificación y chequeo. Entonces yo me toco verificando que no tenga una masa o que esa masa no tenga esta característica, o busco en internet permanentemente si esta masa que puede ser lo que yo creo que tengo. Hay una pregunta muy importante que cuando entendemos que estamos frente a una condición de salud como cualquier otra, no solamente mental, sino también física, en donde hay unos factores de riesgo, donde hay unos criterios de diagnóstico y hay una intervención, ¿hay algo que podamos hacer en la prevención del TOC? Pues realmente de prevención
No mucho. Digamos que lo importante es detectar si estoy teniendo comportamientos compulsivos, intentar como no realizarlos, porque ese es el estándar, digamos, de la terapia que tiene mayor evidencia en el trastorno obsesivo compulsivo, que es la terapia de exposición y prevención de respuesta. Precisamente lo que hace es eso, exponer al paciente a la idea y no dejar que aparezca el ritual. Pero ya es más pero a eso nivel es de intervención. pero como preventivo no. Bueno, pues volvemos con más recomendaciones y un mensaje importantísimo, y es que ese sufrimiento, ese malestar se puede manejar de manera adecuada de la mano de profesionales. De eso vamos a estar hablando después de la siguiente pausa. Ya volvemos con todas sus preguntas. Si usted es cuidador de un paciente con TOC, apoye la creación de rutinas saludables. Apoye con la creación de un ambiente tranquilo, por ejemplo, con hábitos de sueño saludables, pausas durante el día, alimentación equilibrada y momentos de relajación. No se trata de controlar la vida de la persona, sino de protegerla de factores que incrementan la ansiedad y desencadenan sus obsesiones o compulsiones. Hábitos saludables, qué importante, ¿no? En todo. Para todo. Y en salud mental, importantísimo, incluido el TOC, ¿no? Importantísimo. Estábamos hablando de intervenciones, ¿no? Entonces, empecemos por esos hábitos diarios, es decir, una persona que primero es tomar la decisión de sí, estoy frente a algo que me causa malestar, que me causa sufrimiento, que está interfiriendo con mi vida diaria, necesito ayuda. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de esa consulta, primero, ¿a quién voy? ¿A quién acudo? El trastorno obsesivo compulsivo puede ser diagnosticado en consulta tanto de psicología como de psiquiatría, incluso en medicina general creería que personas pueden identificar algunos síntomas. Ahí lo que hacemos básicamente es empezar el protocolo, remitir para empezar un protocolo de exposición y prevención de respuesta, que es la terapia de elección, y en muchos casos si utilizamos medicación. Los grupos de medicamentos que usamos son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que creo que todos conocen de alguna forma, con la fluoxetina, el Prozac, pues la sertralina, usualmente unas dosis un poquito mayores que las que usamos en depresión, el protocolo de psicoterapia y en algunos casos diferentes pues tenemos otros tipos de intervenciones, pero esa es como la primera línea de tratamiento, digámoslo así. Y es un manejo integral y uno entiende. Sabemos que hay mucho temor y recelo hacia los medicamentos de uso en salud mental, pero después de la explicación que usted nos da, que aquí hay una base neurológica, de neurotransmisores, de sustancias que se producen a nivel del sistema nervioso, pues uno entiende y por qué hay que utilizar medicamentos. ¿Por cuánto tiempo se suelen usar estos medicamentos? Partiendo del hecho de que cada paciente es diferente, cada persona es distinto, cada caso se debe individualizar y pues no podemos generalizar, pero en promedio, para las personas que están conectadas, ¿cuánto puede durar un tratamiento para TOC y cómo es ese seguimiento? La verdad es que depende además, porque el medicamento solo no hace mucho. Necesitamos que la persona consulte a un profesional experto, sea psiquiatra, sea psicólogo, en el protocolo de elección, que es la terapia de exposición y prevención de respuesta. ¿Cómo es esa terapia de exposición? Entonces, lo que hacemos es identificar junto con el paciente cuáles son sus obsesiones. ¿Sí? Tenemos una escala, que eso es la que utilizamos. ¿Como una encuesta? Es una escala que se llama el White Box y es un instrumento que utilizamos donde están descritas la gran mayoría de obsesiones, como las más frecuentes y las no tan frecuentes. Entonces lo aplicamos con el paciente, tratamos de identificar cuáles son sus obsesiones, posteriormente les explicamos qué son las compulsiones, las obsesiones, luego identificamos las compulsiones y empezamos a jerarquizar, es decir, de todos estos comportamientos que tú sientes que necesitas hacer, ¿cuál es el que más fácilmente podrías empezar a quitar? ¿Sí? Entonces empezamos como gradualmente a exponerlos a el hecho de no ritualizar, de no hacer la compulsión. Eso genera una ansiedad gigantesca, pero le permite al paciente darse cuenta de algo que además pasa con todas las emociones. Y es que las emociones suben, llegan a un pico y bajan
hagas lo que hagas. Entonces les permite estar en contacto con la emoción y ver cómo disminuye sin la necesidad de ritualizar. Y además le va quitando peso a la idea obsesiva. Entonces, gradualmente lo vamos exponiendo hasta que logramos eliminar los rituales. Estas son ¿sí? terapias de meses. Son terapias largas, pero digamos que muy efectivas. Y en cuanto a la medicación, pues depende, digamos, de la respuesta de la persona, depende. Muchas veces tenemos que cambiar medicamentos si no tienen respuesta inicial, depende si tienen otras comorbilidades, depresión, otros trastornos de ansiedad asociados, entonces habría que individualizar un poco. Hemos escuchado unos consejos muy prácticos y muy útiles para las familias. ¿Qué papel juega la familia? Muy importante, yo creo que como se estaba planteando ahorita, la gente utiliza muy coloquialmente algunos términos que para nosotros son enfermedades. Estoy deprimido porque esta mañana me chocaron el carro. No, no estás deprimido, estás triste, con rabia, frustrado, pero no estás deprimido. La depresión es una enfermedad. Es que yo soy TOC con... No. Ser organizado, ser perfeccionista no quiere decir un trastorno obsesivo compulsivo que acarrea tanto sufrimiento para los sujetos, ¿sí? Entonces, primero que todo, identificar que lo que le pasa a la persona no es voluntario, no le genera placer, no son mañas, como decían, es que sí, claro, esa maña que tiene de andar limpiando todo 7 veces, no es una maña. Sí. La persona sufre y sufre mucho si no lo hace. Entonces, reconocer el sufrimiento de la persona, ¿sí? Poderle validar y poder animarlo, además sin estigma, a consultar para recibir apoyo, tratamiento y poderse mejorar. Es esencial ese acompañamiento y esa red familiar. Fernanda escribe, buenas tardes, hace 2 meses tuve mi hijo y tengo ese pensamiento de cada momento mirar mis tensiones. Si no lo hago, me da mucha ansiedad. ¿Cómo se maneja este tema del posparto? ¿Se puede considerar TOC? Fernanda, es una pregunta interesantísima. Sí, de hecho, muchos de los trastornos obsesivos compulsivos tienen inicio en el posparto. Entonces, sí podrías estar teniendo algunas compulsiones asociadas a los cambios hormonales propios, en tanto del embarazo como del posparto, y habría que revisarlo, pero si pudieras como consultar y empezar tú a intentar no ritualizar, puede ayudarte. Además está admitiendo algo importantísimo, ¿no? Me produce ansiedad. Claro. Es algo que no estoy disfrutando, que no es tranquilo, y ya ese solo hecho debe llevarnos a encender las alarmas, ¿no? Dice Patricia Castañeda, buenas tardes. Pregunto, tengo una sobrina que uno no se puede sentar en la cama porque se enoja o las hace lavar. Al igual, no come en el mismo plato que uno haya comido. Es más, tiene aparte su plato y su pocillo. ¿Esto es algún trastorno? Ella tiene 13 años. Parece algo muy rígido y por lo tanto sí podría ser un trastorno obsesivo compulsivo, seguramente ligado a una obsesión de contaminación. Sin duda, los familiares ahí, como Empiezan decíamos a antes, identificar. aquí hay algo que no es usual. Entonces, esas ceñitas y como esas cosas que a uno no le cuadran, ahí es donde no debemos dejar pasar las cosas, ¿no? Cuando vemos que el comportamiento es exagerado o que no coincide con y que empieza además a interferir en la cotidianidad de la persona. Aquí hay una pregunta muy particular de Ana Zenet. Ana, gracias por conectarte a esta conversación sobre TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ella dice, buenas tardes, conozco una persona que hace un tiempo la tos le producía mucho mal genio. En la casa nadie podía toser. ¿Cómo se maneja esto? Nuevamente, es posible que esta persona se sintiera muy angustiada frente a la tos. Además que pues venimos de la pandemia donde alguien tosía y creo que todos entrábamos en pánico. Entonces puede ser que esta persona tenga también
una obsesión relacionada con contaminación nuevamente. Como vemos, son como los temas más frecuentes, ¿te das cuenta? Sí, claro, como me van a contagiar de algo, me voy a infectar de Contaminación, algo. limpieza, son los más frecuentes que vemos. Una de las preguntas que más formulan las personas a través de los buscadores de internet es, ¿existen ejercicios para superar un TOC? Me parece que vale la pena de pronto como ese ejercicios, cómo podemos explicarle a las personas dentro de esas actividades que usted mencionaba ahorita que hacen parte del tratamiento integral, ¿no? De acuerdo. Y mira que hay un libro que escribió Edna Foa, que es precisamente sobre la terapia de exposición y prevención de respuesta, y es un libro que está dirigido a pacientes para que entiendan un poco en qué consiste la terapia y precisamente ayudarlos, ojalá, a dejar de ritualizar. Lo que mantiene el trastorno, o sea, el ciclo que se mantiene es, aparece una obsesión, esto me genera mucha ansiedad, yo hago la compulsión, que es el comportamiento ritualizado, obligatorio, y vuelvo y siento nuevamente la obsesión, vuelvo y siento la ansiedad, me relajo un poquito, pero entonces empieza todo el ciclo, digamos, relacionado, pero lo que vemos es que la compulsión, es decir, el hecho de hacerle caso a ese pensamiento intruso, ese pensamiento tan angustiante, hacerle caso, me refiero yo a hacer la compulsión asociada, usualmente mantiene el trastorno. Entonces la invitación un poco es, si los identifican, consultar, pero adicionalmente tener en cuenta que parte del tratamiento, y eso no se puede hacer de un momento a otro, tenemos que hacerlo poco a poco, desde los menos difíciles de quitar hasta los más difíciles, empezar a intentar no ritualizar. ¿Puede haber casos que se manejen solamente con este tipo de terapia sin la necesidad de medicamento? Es posible, es posible. Las tasas de remisión son altas, es decir, tenemos un 70% de tasas de remisión. ¿Qué quiere decir remisión? Que desaparece la enfermedad, digamos que no vuelve a aparecer. Y es decir, podríamos hablar de curación, es decir, podríamos decir que el TOC se puede curar. Sí, se puede curar. Ojalá con, nuevamente, el protocolo de elección, y muchas veces digamos que la medicación también nos ayuda, porque es que ahí lo que hace la medicación, porque la gente tiene muchos mitos y muchos temores alrededor de esto, es este circuito que está en hiperalerta, lo regula un poquito. Lo regula, lo que hace es regular, bajarlo, corregir y que no detecte alerta permanente. Entonces, también como la terapia implica exponer a la persona a aquello que le cuesta tanto, necesitemos que esté un poquito más regulada para poder acceder a hacer el tratamiento, porque es que es un tratamiento que es difícil para la persona, porque es de alguna forma empezar a dejar hacer algo que cree que es lo único que la alivia. Entonces tenemos que mostrarles que mentiras, que se pueden exponer, que pueden empezar a notar cómo la ansiedad baja, pero para eso también a veces necesitamos que estén un poquito más regulados. Pero nos ha dado usted una excelente noticia y creo que muy esperanzadora, y es, se puede tratar, y no solamente se puede tratar, sino que puede desaparecer y la persona seguir con su vida normal sin experimentar todo este malestar que produce el TOC, ¿no? Y yo creo que vale la pena, doctora Mayor, hacer énfasis, porque cuando a las personas les hablan de medicamentos viene este miedo a, es que ya después no voy a poder seguir normal sin el medicamento, o voy a crear este tipo como de dependencia o adicción, que uno escucha muchas veces esos términos, ¿no? Sí, número uno, pues los medicamentos que utilizamos en estos casos no producen dependencia física. Para nada, como decía, lo que hacen es regular este circuito, pero adicionalmente la terapia, la persona aprende, identifica que son sus compulsiones lo que está manteniendo el síntoma. Entonces la persona también aprende a no ritualizar, aprende a resistirse a la compulsión para así que pierdan un poquito como de peso, de importancia esas obsesiones. Y de ahí la importancia de que esto sea asesorado y de la mano de profesionales de salud y con conocimiento en salud mental, ¿no? Recordemos a quién acudir, doctora Mayor. A psicología o a psiquiatría, creo que ahí se puede empezar el manejo. Dice Nelis Ibarra, yo sufro de TOC
de toque terrible de la mente me habla, debo hacer el ritual por lo menos 15 veces por día, hasta para bañarme, debo abrir varias veces la llave y para cerrarla lo mismo. Tienes un TOC, Nelly. Y es importante que puedas consultar para que no tengas que tener el sufrimiento y el desgaste que te genera, el tiempo que te consumen estas obsesiones. Y Nelly lo dice claramente y creo que eso nos ayuda como a dejar mucho más claro la explicación, ¿no? Una cosa es que yo me devuelva una vez o que yo me lave las manos 2 veces y no 15, ¿no? De acuerdo. Estas repeticiones. Pedro Castillo dice, buenas tardes, saludos de Cúcuta. Cordial saludo a la doctora Natalia. Las felicito por el excelente programa. Soy una persona extremadamente ansiosa por tomar mucho café cada momento. ¿Esto puede repercutir en la salud mental? ¿Sufro de TOC? Pedro, hola. No necesariamente, pero es decir, no necesariamente tienes un TOC, pero sí sabemos que el consumo de cafeína en exceso sí puede generar síntomas de ansiedad, entre otras cosas, porque además nos eleva un montón la frecuencia cardíaca y muchas veces el cerebro interpreta esa elevación de la frecuencia cardíaca como un signo de alerta, de que estamos como en peligro. Entonces, de pronto sí es necesario moderar tu consumo de cafeína y no necesariamente pareciera que fuera un TOC. No, estamos frente a un TOC, exactamente. Bueno, hacemos una nueva pausa. Atentos a las recomendaciones. Si usted es cuidador de un paciente con TOC, observe las señales tempranas. El TOC no siempre se reconoce a simple vista. Preste atención a cambios que se pueden evidenciar, como dudas constantes, pensamientos intrusivos, miedo excesivo a contaminarse, entre otros. Si sospecha que algo no está bien, acérquese con empatía y brinde un acompañamiento para buscar ayuda profesional. Ayuda profesional, y siempre hemos insistido y será un mensaje que les repetiremos continuamente en este espacio y en el espacio que tengo en el Noticiero al Mediodía, y es el diagnóstico temprano. ¿Por qué es tan importante esas intervenciones a tiempo y no dejar pasar el tiempo? Es que es una falla, es que es una mala costumbre, dejemos a ver si se le pasa, dejemos que mejore, o me choca y no me voy a meter. ¿Por qué es tan importante esa intervención temprana? Es importantísima la intervención temprana porque a medida que más pasa el tiempo, como que más fuerza cogen estos pensamientos obsesivos, puede que incluso aparezcan cada vez más obsesiones con diferentes contenidos, diferentes compulsiones, y por lo tanto la persona se ve cada vez más interferida. Adicionalmente, es posible que empiece a evitar muchas situaciones. Por ejemplo, dejo de ir a restaurantes porque es que yo no sé cómo lavaron los cubiertos. Entonces ya empieza a limitar mi vida social, el poder ser más espontáneo en un montón de cosas. Y entre más tiempo pasa, más fuerza cogen y adicionalmente puede que aparezcan más y más síntomas. Entonces, importantísimo, por eso estar bien informados, ¿no? Para reconocer esas señales de alarma. Y yo siempre he dicho, ante la duda, ante esa inquietud, ante eso que no le cuadra, es preferible levantar la mano, hacer la consulta y buscar al experto, ¿no? Así es. Bueno, Melisa Quintana dice, y gracias Melisa por tu pregunta, desde la familia de personas con TOC, asistir a terapia para saber cómo abordar la enfermedad y saber cómo y cuándo colocarles límites, esa asesoría, esa educación, ¿no? Y esa alfabetización de la familia también para saber cómo dar ese manejo, porque no es fácil. Y muchas veces, además, las personas con TOC terminan involucrando a los familiares en esos rituales de verificación, ¿no? Entonces, pero ¿estás segura que no ha crecido más esta manchita que tengo acá? Pero puedes mirar otra vez, pero puedes medir otra vez, pero ¿será que...? Entonces, cuando la familia termina incurriendo en eso, de alguna forma está metida en los rituales y sí, la persona se alivia temporalmente, pero es lo que más potencia posteriormente el trastorno. Entonces es por eso que insistimos tanto en acompañarlos, validar el malestar, es decir, reconocer que lo que les está pasando les genera muchísimo sufrimiento. No juzgar y alentar a buscar ayuda y no incurrir y de pronto mostrarle. Creo que ya me preguntaste esto varias veces, creo que esto puede ser un ritual de verificación, una compulsión, por eso creo que necesitamos consultar. Y tampoco burlarse, ¿no? No. O a veces, te molesta esto, entonces te toco porque tengo las manos sucias. O
como Sí. que puede pasar, ¿no? Sí, Podría sé que te pasar. molesta, entonces Te toco para que te ensucies y tengas que volver a lavarte las manos. Aquí hay una pregunta muy particular de Olga Ramírez. Olga, gracias por escribirnos y por conectarte a esta conversación en Conscientemente. Dice, me han dicho que sufro de TOC de amores. ¿Eso existe? ¿Pasa cuando hay una relación obsesiva con la pareja? Ok, creo que no existe el TOC de amores. Olga, creo que de pronto han identificado que tienes un patrón de apego de pronto ansioso con tus parejas, pero no necesariamente esto quiere decir que tienes un comportamiento ritualizado, repetitivo, o que tienes unos pensamientos, unas imágenes que entran en tu cabeza y te generan mucha ansiedad. De acuerdo, entonces sí, ya puede haber como otro tipo de comportamientos también en los temas de pareja, pero el hecho de que yo involucre a los familiares no significa que tal vez esa relación sea mi obsesión, eso ya es una cosa distinta. Es que creo que como allá va como el centro de la pregunta. Aquí ya puede haber temas de celos, que ya se van es como por otro Ok. lado, ¿cierto? Puede haber celos obsesivos. Puede haber celos obsesivos y verificación compulsiva de que mi pareja no me está siendo infiel. Ese pensamiento Ese repetitivo. pensamiento puede ser repetitivo, intrusivo, porque es vivido como intrusivo. Es decir, la persona siente que ese pensamiento entra en su cabeza si no quiera, en contra de su voluntad. Puede no estar de acuerdo con su personalidad y genera mucha ansiedad. Entonces la persona necesita hacer algo inmediatamente para poder aliviar esa verificar. ansiedad. Y puede haber algo de verificación, por ejemplo, eso. Si mi pensamiento es obsesivo con respecto a una infidelidad, yo permanentemente verifico, pero no necesariamente su estilo de apego con las parejas es obsesivo, sino más bien un apego ansioso, puede ser. Exacto, puede ser, sí puede haber algo aquí de esa idea obsesiva, de ese comportamiento compulsivo, pero también puede haber otras cosas, ¿no? Celotipia y demás, pero vuelve y juega. Desde que ese comportamiento, esa emoción les produzca disconfort, malestar, sufrimiento emocional, afecte, en este caso, su relación de pareja, algo está pasando. Y no hay que dejar que esto como la bola de nieve se vaya creciendo, ¿no? Y termine afectando no solamente a su pareja, sino otro tipo de espacios. Doctora Mayor, estamos en una cultura en la que nos gusta mucho las soluciones, entre comillas, naturales, ¿cierto? Y yo creo que el TOC no escapa a estas alternativas que las personas pueden encontrar de pronto buscando en internet, buscando en las redes sociales, desde su experiencia que ha visto y qué recomendarles, ¿no? Porque sabemos que hay prevención y la gente quiere decir, no, es que yo busco por mi cuenta o lo que me recomienda mi amiga o lo que me recomienda el de la farmacia antes de. Si bien digamos que nosotros los psiquiatras somos muy conscientes de esa necesidad, digamos que se han hecho en las guías más recientes, por ejemplo, en depresión se han incluido algunos nutracéuticos, intervenciones más naturales, digámoslo entre comillas, porque es que finalmente también son muchas medicinas basadas en plantas, pues que también tienen una acción serotoninérgica y están incluidas algunas, pero en trastorno obsesivo compulsivo no tenemos nada de evidencia de nada natural. Creo que ahí la elección podría ser de la persona de solo recibir acompañamiento en psicoterapia y ver si logra hacer como esa exposición sin ayuda farmacológica, pero definitivamente es la combinación de los dos lo que tiene mejores resultados. Creo que ese es otro de los mensajes que nos debemos llevar hoy a casa después de esta conversación y multiplicarlo con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y es ese, la intervención no es suficiente con una pastilla, no es suficiente con una terapia, esto debe ser integral. Por eso también hablábamos de la importancia de involucrar a las familias en todo este proceso. Yo quisiera que de pronto, ya se nos está acabando el tiempo, doctora Mayor, y tenemos muchas personas conectadas y preguntas, pero ¿qué pasa con esos rasgos de personalidad perfeccionistas? Muy buena pregunta. Hay un trastorno de personalidad. Digamos que nosotros diferenciamos entre los rasgos de la personalidad, que son como benignos, digámoslo así, son las características de cada uno de nosotros. Hay personas que son más extrovertidas, hay otros que son un poco más tímidos, hay personas más perfeccionistas, otros no tanto, digamos que es como lo que nos caracteriza. Y usualmente tenemos una mezcla de todos un poquito, y entre más tengamos mejor además. Tenemos como mayores recursos. Pero existen
también los trastornos de la personalidad, en los cuales ya es un patrón como muy rígido de conducta. Entonces, quiero diferenciar ahí. Los rasgos de personalidad usualmente son benignos, son simplemente características y no tienen por qué generar interferencia. ¿Sí? Entonces, la persona es organizada, es meticulosa en ciertas cosas, pero no le genera un malestar gigantesco. El trastorno de personalidad obsesivo, que no tiene que necesariamente tener ni obsesiones, es decir, como el fenómeno intrusivo de la idea, la imagen, el impulso y la compulsión, sino son personalidades muy rígidas, muy extremadamente perfeccionistas, rígidas, y estas personalidades en forma de trastorno usualmente le generan más malestar al entorno que al sujeto. Ok, nos queda claro. Es, sí. uy, qué pereza trabajar con Natalia, que es tan rígida en este sentido. Sí, la gente dice psicorrígida, Claro, incluso, ese claro, término. Sí. porque es que es así. Ahora, si hay un trastorno de personalidad como tal, porque puede haber rasgos de personalidad que es como la versión suave y funciona además, ¿no? Porque pues la persona llega siempre temprano al trabajo, hace lo que tiene que hacer, como que es organizada y logra hacer todo, entonces son rasgos que de alguna forma no generan malestar. Pero el trastorno de personalidad es muy inflexible y genera mucho malestar además en el entorno, porque seguramente esta persona siente que nadie hace nada bien. ¿Sí? Pero no necesariamente estas personas tienen ni obsesiones como las que describimos, ni Es decir, el del compulsiones. trastorno de personalidad perfeccionista no está sufriendo por ser ordenado, por llegar a tiempo, por no pedirle ayuda a nadie, no está sufriendo, él está... Sufre usualmente el entorno. Es el entorno, a Eso, diferencia del TOC. Sí, los trastornos de personalidad usualmente son, para la persona, son vividos como naturales, no son un problema. Mary, esta va a ser yo creo que la última pregunta porque se nos agotó el tiempo, doctora Mayor. Dice, ¿existe el TOC religioso? ¿Se puede acompañar de movimientos o tics? Muy buena pregunta, Mary. El 30% de las personas con un trastorno obsesivo compulsivo puede tener tics. Hace parte, digamos, de las comorbilidades más frecuentes. Y sí, dentro de estos pensamientos obsesivos que yo hablaba al principio, prohibidos o tabú, están los religiosos. El pensamiento permanente de haber hecho algo ofensivo o blasfemia, cometer como algo muy inmoral. Que produce culpa. Produce una culpa gigantesca y puede que la persona lo neutralice con algún ritual de conteo. Bueno, doctora Mayor, se nos pasó el tiempo volando. Pero volando. Gracias por aceptar la invitación. Ha sido muy generosa con todas sus recomendaciones, con todos sus conceptos. Creo que nos vamos con unas ideas muy claras para identificar, no solamente nosotros, sino en quienes nos rodean, si hay algún rasgo, alguna señal de alarma de trastorno obsesivo compulsivo, TOC. ¿Cuál es ese mensaje final para las personas que están conectadas con nosotros? Bueno, creo que el mensaje final es: tenemos que diferenciar. El TOC no es ser perfeccionista, no es ser organizado, no ser excesivamente limpio. Es un trastorno mental médicamente identificado, clasificado dentro de nuestros manuales de diagnóstico, que tiene que ser evaluado por profesionales y tiene tratamiento. Sus redes sociales, ¿dónde la pueden seguir? ¿Cómo la pueden contactar? Y de pronto quienes quieran saber no solamente de esto, porque además usted se dedica a otros temas puntuales de salud mental, ¿no? ¿Cuáles son? Yo también trabajo mucho con personas que tienen trastornos del afecto, trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia, bulimia. Trastorno por atracones y otros trastornos de ansiedad también. ¿Cuál es la red social que maneja? En Instagram hay una que es @psiquiatra Natalia Mayor. Psiquiatra Natalia Mayor. Bueno, pues ahí la seguimos. De nuevo, muchísimas gracias y esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante. A todos ustedes, gracias de corazón por haberse conectado, por enviarnos todas sus preguntas, sugerencias y inquietudes. De eso se trata este espacio, es por y para ustedes. Hoy, trastorno obsesivo compulsivo, ya lo sabe. Si usted, si alguno de sus familiares, de alguno de sus amigos está atrapado en esos pensamientos, en esas ideas, en esos impulsos que le están robando tiempo, calidad con la familia, con el trabajo, levantar la mano y pedir ayuda. No se trata de una falla, no se trata de una mala costumbre, se trata de un trastorno que en la mayoría de casos puede revertir. A todos un feliz resto de día, nos volvemos a conectar en 2 semanas, esto es Conscientemente, hasta la próxima.